buenos días, queridos estudiantes. Les saluda el profesor Jonathan Miñano. Continuando con el curso de aritmética, hoy nos toca un tema muy interesante titulado promedios. ¿Qué es un promedio, chicos? ¿Qué concepto podríamos tener de promedio? Promedio, si tú tienes una cantidad de datos, promedio viene a ser un dato que represente a todos ellos. Es por eso que en el concepto le ponemos así, ¿no? Es el valor representativo, dice, de un conjunto de datos y está comprendido entre el menor y mayor de los datos. Esa parte es muy interesante. Cabe recalcar que esa parte es interesante, por eso lo voy a marcar, entre el menor y el mayor de los datos. Por ejemplo, si mi menor dato es 10 y mi mayor dato es 50, mi media o promedio no me puede salir 60 o no me puede salir 5. Recuerda, el promedio debe estar entre el menor y el mayor, ¿está bien? De los datos. Ahora, hay algo curioso en este tema, ¿no? Su origen se remonta muchos años atrás, en donde se realizaban viajes en el mar, pero estos viajes significaban mucho riesgo, debido a que cuando había una tormenta, para no hundirse, ¿qué hacían? Arrojaban parte de la mercadería al agua. Pero ahí no acababa el asunto. ¿Por qué? Porque las personas afectadas tenían que ser indemnizadas. Es por eso que los dueños de los barcos les hacían un pago que llamaban en ese tiempo avaria. Y avaria era como un pago promedio por las pérdidas que habían obtenido. Entonces, más o menos desde esas épocas antiguas se remonta esta palabra, ¿no? O tiene su origen esta palabra promedios. Bueno, ahora vamos acá a los promedios importantes, ¿sí? La primera, el promedio aritmético o media aritmética, que es, en este caso, la suma de datos, ¿no es cierto?, entre la cantidad de datos. La segunda, la media geométrica o promedio geométrico, que tiene algo muy curioso, ¿no? En la raíz se coloca la cantidad de datos y dentro el producto de datos. Significa, si tengo 2 datos, coloco raíz cuadrada. Si tengo 3 datos, raíz cúbica. Si tengo 4 datos, raíz cuarta y así sucesivamente. Y dentro se coloca el producto de esos datos. La media armónica o promedio armónico, bueno, se hay así, ¿no? Arriba se coloca la cantidad de datos y abajo la suma de los inversos de los datos. Por ejemplo, si tengo un dato que es 2, un dato que es 3 y un dato que es 5, si yo quiero hallar la suma de las inversas sería 1/2 más 1/3 más 1/5. ¿Está bien? Recuerden estas 3 formulitas. Ahora, vienen algunas propiedades. La primera, ¿no? Cuando tengo, en este caso, datos diferentes, se cumple que la media armónica es mayor o igual que la media geométrica, mayor o igual que la media armónica. Profe, ¿pero por qué mayor o igual? Bueno, recuerda, entre todos los promedios que tengo, la media aritmética es la mayor y la media armónica es la menor. Pero también pueden ser iguales cuando sus datos sean iguales. O sea, si los datos son iguales, se va a cumplir que la media aritmética es igual a la media geométrica, igual a la media armónica, ¿sí? No vayas a olvidarte de ello. Ahora vayamos a lo siguiente que me dice, para 2 cantidades A y B, ¿qué se cumple? Recuerda, estamos trabajando solo con 2 cantidades, estamos enfatizando trabajar con 2 números. Hacemos una tabla, quisiera la media aritmética, la media geométrica y la media armónica. La media aritmética sería, ¿no?, la suma entre 2, A más B entre 2. La media geométrica, la raíz cuadrada. ¿Por qué raíz cuadrada? Porque tiene 2 datos. Ya ve. Y la media armónica tiene una fórmula interesante, que es así, ¿no? 2 veces A por B entre A más B. Eso sería solamente para 2 datos, no te olvides. Ahora vayamos a analizar algunas propiedades especiales que se cumplen solo para 2 datos, no te vayas a olvidar. Por ejemplo, ¿no? La primera propiedad que me dice, la media aritmética por la media armónica va a ser igual a la media geométrica al cuadrado. Primera formulita. Segunda formulita que se usa es, si tengo 2 números como los puse hace un rato, A y B, si yo quiero hallar su resta, entonces se cumpliría esto. La resta al cuadrado, mira, la resta al cuadrado va a ser igual a 4 veces el producto de la media geométrica más la media aritmética por la media aritmética menos la media geométrica. Observa acá.
La resta al cuadrado va a ser igual a 4 veces la suma, ¿no? La suma por la resta de la media aritmética y la media geométrica. Pero también se puede deducir así, ¿no? Media aritmética más media geométrica por media aritmética menos media geométrica se genera una diferencia de cuadrados y me quedaría de esta forma. Entonces también, esa es la que se usa, ¿no? Pero también puedes usar esta, ¿no? No hay ningún problema. Siguiente, vamos al siguiente ahora. Variación de la media aritmética. Quiero que se dé cuenta de una cosa. En los datos que usted repete puede tener, pueden algunos aumentar y algunos pueden disminuir. Es por eso que en este caso, la variación de la media aritmética cumple con una consideración importante. Observemos. La variación de la media aritmética cumple de esta manera. Me dice, cantidad total que aumenta menos cantidad total que disminuye entre la cantidad de datos. Esto sería la variación de la media aritmética. Una aplicación sencilla. El promedio de 10 números es 15. Ojo, acá vamos a empezar con esto. Estamos hablando de 10 números y su promedio inicial es 15. 4 de estos números le quitamos 9, o sea, están disminuyendo. Y 3 de ellos le aumentamos 4. Entonces están aumentando, ¿no? Como su mismo nombre lo dice. Entonces la resolución viene así. Pasamos a la otra hoja para resolver. Dice así. Continuando con el problemita, recuerda que tenemos que la media aritmética al inicio es 15. Y estamos hablando de 10 números, ¿sí? Ahora, aplicamos el cálculo, ¿no?, de la variación de la media aritmética. ¿Cuál es la fórmula? A ver, ¿te acuerdas? La variación era los datos que aumentan menos los datos que disminuyen. Si tú te das cuenta, la primera, voy a marcar, esto me indica que 3 de ellos han aumentado en 4. Es por eso que es 3 por 4. Y en el siguiente, 4 de ellos disminuyeron en 9. Es por eso que, ¿no? Disminuyen 4 de ellos. Pero, ¿en cuánto están disminuyendo? En 9. Sobre el total, en este caso sabemos que tenemos 10 datos como dato inicial. Resolvemos. 12 menos 36 es menos 24. Menos 24 entre 10, menos 2,4. Entonces, la variación de la media es menos 2,4. ¿Qué significa esto? Que el promedio disminuye. Entonces, como mi promedio inicial era 15 y ahora disminuye 2,4, ¿cómo me quedaría entonces? 15 menos 2,4 me quedaría 12,6. Es una forma como aplicar la variación de la media aritmética. Bueno, ahora vamos al promedio ponderado, que tiene también su formulita, que relaciona pesos y cantidades. Entonces acá dice acá, PP, que es promedio ponderado, va a ser igual. Sumatoria de pesos por cantidades entre suma de pesos. Ya en los problemas vamos a familiarizarnos con esta forma. Vamos a lo que es velocidad promedio. ¿Qué es velocidad promedio, chicos? Bueno, esto más o menos es un concepto físico, ¿no? La velocidad media o velocidad promedio es espacio total recorrido entre tiempo total empleado. No hay que olvidarse de esa forma, ¿sí? Vamos a una aplicación. Un auto recorre los lados de un triángulo equilátero con velocidades 24, 12 y 40 por cada lado. Calcular la velocidad promedio del auto. Bueno, chicos, acá hay muchos estudiantes que se equivocan, porque ¿qué es lo que hacen? Dicen, profe, me piden el promedio. Entonces dicen 24 más 12 más 40 entre 3. No, estás muy equivocado. Recuerda la teoría. ¿Qué me dice la velocidad promedio? Espacio total recorrido entre el tiempo total empleado. No te vayas a olvidar. Vamos con la resolución. Me habla de un triángulo equilátero que está acá. Y voy a colocar un carrito. Me dice que el primer lado lo recorre con 24. Obviamente acá le voy a poner D, una distancia D. Y un tiempo T sub 1, porque no sabemos cuánto va a demorar. El otro lado lo va a recorrer con 12. La distancia sigue siendo D, porque recuerda que es un triángulo equilátero y sus lados son iguales. Y el tiempo, como no lo conozco, le pongo T2. En el siguiente, el último lado lo recorre con 40. La distancia sigue siendo D, pero el tiempo le vamos a poner T sub 3. Ya tenemos todos los datos, entonces vamos a decir acá. La velocidad promedio va a ser
espacio total recorrido. En un triángulo equilátero, ¿cuál sería el espacio total recorrido? En un triángulo equilátero sería, ¿no? D más D más D, ¿no es cierto? Sobre el total de tiempo, ¿no? El tiempo empleado total. T1 más T2 más T3. Entonces, voy a partir de esto para poder desarrollar este ejercicio. Entonces, continuamos acá. Voy a copiar lo mismo desde hace un momento y lo plasmamos acá. Quiero que recuerdes, la distancia no hay ningún problema, es D. Pero el detalle está en el tiempo. Profe, ¿cómo hay el tiempo? ¿Recuerdas un poquito física, MRU? ¿Qué me dice? Distancia es igual a velocidad por tiempo, ¿cierto? Distancia es igual a velocidad. Pero, si yo quiero el tiempo, ¿qué es lo que hacía? La velocidad que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces, el tiempo viene a ser distancia sobre velocidad. ¿Sí? Es por eso que vamos a hacer de esta manera. Observa, perdón, vamos a hacer por partes. El tiempo 1 va a ser, la distancia sabes que es D, pero para el caso 1 su velocidad es 24. El tiempo 2, también su distancia es D, pero para ese caso su velocidad es 12. Para el caso tiempo 3, su distancia también es D, pero su velocidad es 40. Me quedaría esta expresión así. ¿Qué es lo que hago, profe? Para que me sea fácil, homogenizamos. Hacemos que los denominadores sean iguales para todos y sea fácil la suma de fracciones. Entonces, digo así. Para que se homogenice, voy a hacer esto, ¿no? Al 24 lo multiplico por 5, al 12 por 10, al 40 por 3. Me va a generar 24 por 5, 120. 12 por 10, 120. 40 por 3, 120. Entonces me va a quedar así. 5D sobre 120, 10D sobre 120, 3D sobre 120. Como son homogéneos, podemos sumar y me va a quedar 3D arriba y abajo me quedaría 18D sobre 120. El D con el D se elimina. El 120 pasa multiplicando al 3 por extremos y medios y me quedaría 360 sobre 18. Y este resultado sería 20 kilómetros por hora. Y bueno, la última aplicación que me dice así, ¿no? Si la media aritmética y media armónica de dos números están en la relación de 9 y 4 y la media geométrica es 12, calcular la diferencia de estos números. Recuerda, ¿no? Digamos que los números mencionados sean A y B, pero como estamos hablando de una diferencia, entonces voy a decir que A es mayor que B, ¿sí? Me dice, la media aritmética es a la media armónica como 9 es a 4. Cuando tengo esta expresión, recuerda el famoso KK, ¿no es cierto? Que me va a indicar que la media aritmética es 9K y la media armónica es 4K. Pero me dicen que la media geométrica es 12, entonces significa que voy a aplicar la propiedad que ya te había mencionado. Media aritmética por media armónica es igual a media geométrica al cuadrado. Pero reemplazamos de una manera tan sencilla y decimos así. Tú sabes que la media aritmética es 9K, la media armónica es 4K y la media geométrica es 12 por dato, ¿ven? Entonces 12 al cuadrado. 9 por 4, 36K por K, K cuadrado. 36K cuadrado es igual a 144. El 36 divide, K cuadrado sería 4, entonces K me sale 2. Con esto puedo hallar la media aritmética que sería 9K, pero K es 2, 9 por 2 sería 18. Y la media armónica que sería 4K, pero K es 2, 4 por 2, 8. Tendríamos estos dos. Ahora vamos a hallar la resta mediante la propiedad. ¿Qué me dice la propiedad? La resta de esos números al cuadrado es igual a 4 veces la suma entre la media geométrica, ¿no? Más la media aritmética por la resta de la media aritmética y la media geométrica. Bueno, acá colocamos, ya sabemos que la media aritmética es 18 y la media geométrica lo tenemos desde hace un rato que es 12. Entonces me quedaría 4 por 18 más 12 por 18 menos 2. Entonces me saldría 4 por 30 por 6. Pasa como raíz y al final la diferencia me sale 12 raíz de 5. Muchas gracias, es todo por hoy. Por favor, suscríbete a mi canal Aprende con Johnny o a mi página de Facebook @Aprende con Johnny. Será conmigo hasta la próxima. Chao, chao.